Bienvenidos a la cuarentena humana. Hoy es la cuarentena humana número 22. Estamos muy contentos hoy porque todos los que han pasado por acá son amigos nuestros, pero Jorge pues, es un amigo muy especial. Recordarles a todos, como lo hacemos todo el tiempo, que la cuarentena humana corresponde a un grupo de amigos que se encontraban con regularidad en algún café para compartir, para disentir, para reír y para discutir de diversos temas. Javier Alberto, por favor, apaga el micrófono. El confinamiento derivado del COVID-19 imposibilitó la relación y el gusto por el encuentro. Y esto produjo la necesidad de abrir un espacio virtual, primero entre los mismos amigos del café, y así nació la cuarentena humana. Pasados algunos días, las reuniones diarias de siempre a las 6 de la tarde, se decidió invitar personas que nos ayudaran a entender este inédito momento que vivimos y que también nos compartieran su visión post-pandemia. Decidimos, además de invitar amigos de diferentes disciplinas, abrir el espacio para que muchos también pudieran incluirse, siempre de ampliar los conocimientos y fomentar la diversidad, la inclusión y el respeto. Los encuentros abiertos los realizamos por la plataforma Meet, los martes y los jueves de 6:30 a más o menos 8:30 de la noche. Tiene una duración aproximada, como decía, de 1:30 a 2 horas. Su dinámica está centrada en escuchar al invitado, que hoy es Jorge Bastidas, y luego permitir que todos los que quieran preguntar o aportar acerca de lo que el expositor nos compartió puedan hacerlo. Iniciamos el 7 de mayo del 2020 y ya cumplimos hoy 22 años de cuarentena humana. Nos ha acompañado Gustavo Wilches, Camilo Romero, Luis Gonzalo Tejada, Leonor Salavata, Germán Pavón, Óscar Ospina, Keipo Timaná, Gerardo Montenegro, Víctor Hugo Moreno, Pablo Andrés Delgado, Larena Cardona, José Luis Diago, León Valencia, Carlos Caicedo, Julián Rodríguez, María José Pizarro, Germán Callejas, Carlos Duarte, Japet Gómez, Alejandro Chamorro y Juan Carlos López Castillo. Ellos han sido nuestros invitados. Para que todo funcione mejor y todo fluya mejor, siempre les solicitamos a los participantes de acá de la cuarentena que por favor apaguen sus cámaras y solamente quede encendida la cámara del invitado. Todo para que la comunicación fluya mejor. Y apagamos también los micrófonos para evitar que por allá nos ladre un perro o nos vendan arepas de queso con arepas de maíz con bastante queso. Esto es un café, Jorge. Este es el café que antes nos reuníamos a conversar. Es la misma dinámica, solo que tú nos vas a contar cosas y al finalizar, otros te vamos a hacer alguna pregunta si es necesario. Pero antes de darte la palabra, Jorgito, nosotros le hacemos un homenaje aquí en la cuarentena humana a los líderes asesinados en el departamento del Cauca. Y para ello le pedimos a nuestra compañera Olga Lucía que por favor nos oriente ese homenaje que le hacemos a las líderes asesinados del departamento del Cauca. Así que la palabra la tiene Olga Lucía. Muy buenas noches para todos y todas. Un fraterno abrazo, Jorge. Qué rico verte y escucharte. Qué rico ver a un combo de amigos aquí conectados. Gracias por participar de la cuarentena. Como dice Andrés, la idea es poder rendir un homenaje a aquellas personas que han sido asesinadas, líderes sociales, y que no se queden una cifra más y se vuelvan innombrables. Por eso hemos querido hacer un reconocimiento. Hoy vamos a nombrar a 4 de los líderes sociales que han sido asesinados y terminaríamos nuestro ciclo de los asesinados en el 2020, faltarían los de la última semana. Queremos hacerle un homenaje a Virginia Silva, quien fue fallecida el 7 de enero del 2020 en Páez, Cauca, de connotación indígena. A Rubén Darío Carmona, asesinado el 5 de enero del 2020 en Corinto, Cauca, indígena. A Ferney Steven, asesinado el 5 de enero del 2020 en Corinto, Cauca, también indígena. Y a John Edison Ocampo, asesinado el 4 de enero del 2020 en Corinto, Cauca, de connotación indígena. Muchas gracias.
Gracias a ti, Olguita. Walter Aldana. Bueno, bienvenidos compañeros y compañeras. Bienvenido Jorge Hernán Bastidas Rosero, abogado, especialista en Derecho Administrativo y maestrante de las Cortes Internacionales y Derechos Humanos, hombre que participó en el proceso del M-19 con mucha fuerza, mucha valentía, diputado del Departamento del Cauca, después fundador de la Fundación, fundador de la Fundación Tierra de Paz, que tiene un trabajo supremamente importante en el norte del Departamento del Cauca. Es un hombre que regresó al ejercicio de la política electoral Te perdimos, Walter. Gestas electorales. Walter, te perdió tu sonido. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Decía que fue candidato de la Colombia Humana UP a la alcaldía de Popayán con una votación supremamente importante que lo deja como una de las personas figurando hacia las posibilidades en la próxima gesta electoral. Es un hombre trabajador, es un hombre acucioso, es un hombre respetuoso de la diferencia, de la diversidad. Le gusta que hayan iniciativas como la de la tertulia, la cuarentena humana, porque posibilita escuchar diversas opiniones y no encasillar una sola opinión. Tiene claro y comparte que el humanismo es una identidad universal de la raza humana y no algo de propiedad de alguien. Y en esa medida, hoy lo tenemos acá con bastante gusto, todos quienes votamos por él y mucha de la gente que tampoco votó por él la vez anterior, que sabe y le reconoce ser un hombre inteligente, un hombre de propuestas claras. Entonces, Jorge, un abrazo gigante, bienvenido. Este es un espacio en el que tienes 40, 45 minutos para que nos compartas. Quien quiera preguntarle a Jorge, en el chat va escribiendo, quiero preguntar. Y por último, mantener la idea de que, por favor, micrófonos y cámaras cerradas. Y tienes la palabra, Jorge. Bienvenido, hermano. No, mil gracias, Walter, y mil gracias a todos los compañeros y compañeras de este espacio, que es un espacio muy bonito, un espacio que valoro. Reitero, muchísimas gracias por invitarme. Prácticamente me han sustraído de los espacios en los que en los últimos 2 o 3 meses me he metido, que es el espacio de la formulación de proyectos, de presentar iniciativas en el mundo privado, en el mundo de la cooperación, en el mundo de la solidaridad. Y es un mundo bastante árido y bastante exigente. Entonces, hemos estado viajando bastante a pesar de las restricciones de la pandemia y no hemos parado de trabajar porque, pues ante todo a mí me parece que es importante, aunque todos lo saben, que entendamos un poco que yo no soy un profesional de la política, yo no vivo de la política. Yo soy un ciudadano común y silvestre que no cree que la manera tradicional como se ha manejado la política, que es la que define el manejo de los asuntos públicos, le den una solución a los grandes desafíos sociales que tiene la ciudad de Popayán, y por eso me di a la tarea de hacer parte de un gran colectivo de jóvenes, de gente de todas las edades, de personas mayores, que de manera ilusionada nos organizamos y nos presentamos a elecciones con lo que teníamos en la mano. Y afortunadamente los resultados lo que están indicando es que esta ciudad está madura para lograr la construcción de alternativas por fuera de esas enormes maquinarias que a veces uno piensa que no se pueden derrotar, pero sin duda son frágiles y se les puede derrotar. Entonces yo creo que hice parte de ese esfuerzo. Y como tal, pues yo soy, como lo dije antes, un ciudadano común y silvestre, no me considero
no me considero un líder de nada diferente a todas las demás personas que hacen parte de estos colectivos ciudadanos. Aporto en la medida en que puedo aportar. Si debo asumir una responsabilidad mayor, la asumo con todo el gusto del mundo y me entrego de manera total e íntegra a las empresas en las que estamos comprometidos. Así que, desde luego, después del proceso electoral, siguen las responsabilidades familiares que nunca tienen pausa, las responsabilidades profesionales en las que he estado involucrado y, por supuesto, seguimos estando muy pendientes de los asuntos públicos, porque tampoco es una responsabilidad que podemos dejar de lado, pero simplemente quiero enfatizar en el hecho de que esta es una construcción colectiva que demanda de muchos liderazgos, tanto de mujeres como de hombres de todas las edades, y que aquí lo que se reclama es eso. Alguien me decía una vez hablando de Petro, bueno, pero es que Petro es una figura cuasi mesiánica que se descolla a nivel nacional y pareciera que por fuera de él no hay otras opciones. Y yo lo que decía, el problema no es de Petro, el problema es de los demás que no han logrado construir liderazgos importantes. Así que el tema es para los demás, no para él. Él está haciendo lo que debe hacer. Entonces, es como esa tarea, el llamado a que sigamos construyendo de manera colectiva. No importa que haya una gran dispersión, pero pienso que lo importante es que en el horizonte tengamos un puerto común, que es lo que finalmente nos puede unificar. Lo segundo que quiero señalar es que efectivamente cuando este espacio arranca con un reconocimiento a la memoria de las personas fallecidas, es inevitable traer a colación una reflexión sobre esto, porque yo trabajo temas humanitarios. Hemos construido observatorios que permiten monitorear el tema del conflicto armado, y ese observatorio, de alguna manera, ese monitoreo del pulso del conflicto armado en el Cauca lo hemos hecho desde antes del proceso de paz en el 2014 y 2015, y nos permitía indicar, por ejemplo, que cuando a nivel nacional existía algunos avances militares del Estado colombiano contra las guerrillas de las FARC, el Cauca era la única región en el 2012, 2013, 2014, donde la guerrilla de la FARC seguía teniendo operaciones ofensivas, lo que no ocurría en el resto del país. Y hasta que finalmente pues ocurre obviamente la operación donde matan al dirigente nacional de la FARC aquí en una zona de Morales. Pero desde esa época hasta acá hemos venido monitoreando esto, y lo que uno puede pensar es que después del acuerdo, en este periodo de posacuerdo, ¿cómo poder interpretar que exista el asesinato de tantos líderes sociales y de tantas personas? Y empiezan a buscarse alternativas de cómo confrontar y cómo construir opciones que defiendan la vida de tantas personas que, independientemente de que compartamos su opinión o no la compartamos, son seres humanos a los que no deben pagar con el precio de su vida, su opinión o su lucha social. Entonces, que deben ser respetados. Y el tema es cómo logramos que se respete la vida en el Cauca. Y yo a veces pienso que las soluciones no son las adecuadas si no se logra hacer una lectura adecuada de lo que está ocurriendo en el departamento. Y yo mucho me temo que lo que está ocurriendo en el departamento no son hechos aislados de algunas complicidades de algunos funcionarios y de algunos sectores de la fuerza pública con actores armados que se pasean en la región. Yo no creo que esos sean hechos aislados. Yo cada vez siento que en el Cauca se está implementando un modelo de pacificación, por llamarlo de alguna manera, cuyos antecedentes directos los encontramos en el Urabá antioqueño del año 1995, cuando hubo un maridaje, hubo una alianza punible entre sectores de la clase política, entre fuertes sectores de los gremios económicos, con la criminalidad, para enfrentar el tema de la subversión comunista de esa zona. Y por eso se trata de un proceso en donde lo que ocurrió fue entregar extensas zonas del territorio a la criminalidad más agresiva que exista, para que aseguren la zona y puedan gobernar una serie de personas. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el Cauca. En el Cauca se está volviendo a ensayar desde hace 2 o 3 años un experimento bastante complejo de pacificación,
que es el que explica por qué hay tantos asesinatos de líderes sociales a pesar de estar en un territorio tremendamente militarizado. Eso no puede ser justificable que ocurra eso donde hay tanta presencia del pie de fuerza, de la pie de fuerza pública. Entonces, la existencia de estas complicidades no es algo nuevo en el país, es un lunar bastante oscuro de la historia colombiana que ya ha sido establecido como una verdad, como una cosa juzgada internacional por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que establece claramente el relacionamiento entre el paramilitarismo y varios sectores, tanto del sector privado como de sectores institucionales. Por supuesto, en esto uno no puede meter a todo el mundo, no puede meter a todo el mundo, pero no es ajeno a esta reflexión el hecho de que las elecciones presidenciales hayan sido ganadas justamente por aquellos que querían hacer trizas el proceso de paz. Ganaron las elecciones y hay una cuenta de cobro fuerte y dura para el Cauca que se está viviendo, porque aquí en el Cauca el 80% de la población y de los movimientos sociales que fueron tan fuertes votaron por la paz y votaron por una opción como la de la Colombia humana, por fuera del tema de Duque. Entonces, aquí lo que hay es un proceso de volver a manejar, volver a retomar el control social y político de una región que piensan que le está saliendo de las manos. Y yo creo que eso es bastante complejo, porque uno no puede entender, y obviamente de fondo en esto está como algo que dinamiza todo este tema, que son los intereses que giran en torno a las rentas ilegales asociadas al narcotráfico, a la minería ilegal, en algunos sectores más que otros, y que no se puede entender cómo ocurran toda esta serie de situaciones a pesar de que hay una altísima presencia del Estado desde el punto de vista de su fuerza pública. Entonces, y por eso creo que el tema no se soluciona cambiando un general. Yo creo que ese no es el tema. Yo pienso que aquí lo que se necesita es un viraje de la política nacional y eso pasa por los escenarios donde se replantea el tema de quienes manejan el gobierno. Y ojalá el nuevo gobierno no siga siendo una tendencia de aquellos que piensan que hay que volver trizas los esfuerzos de paz. Tenemos que derrotar eso. Y ese me parece que es realmente el único camino posible para empezar a torcerle la curva a esta dinámica ascendente de asesinato de tantas personas. En una región en donde es más importante defender el narcotráfico que la vida, es una región donde se fractura la legitimidad del Estado. Y eso está ocurriendo en varias partes del Cauca. Y yo pienso que aquellos sectores económicos que han venido guardando silencio frente a esta situación, pues deberían pensarlo dos veces, porque eso es como criar cuervos. Cría cuervos y te sacarán los ojos después, porque esas fuerzas que se están alimentando ahí, e incluso con presencia del cartel del Golfo y otra presencia de actores irregulares aquí, pues finalmente son sectores que no respetan a nadie, ni siquiera respetan a los sectores más económicamente más poderosos del departamento, de cualquier parte. Entonces yo sí creo que hay una situación bastante grave en el departamento del Cauca, que lo que hay aquí es un modelo de pacificación y también un modelo de despojo muy fuerte, frente al que yo pienso que la única solución realmente es juntar todas las fuerzas que creemos en el tema de la paz y la defensa de la vida y pelear todos los espacios democráticos con gente que realmente defienda ese tipo de banderas. Y esa reflexión va a ser fundamental para este proceso electoral que se avecina el tema parlamentario. Entonces, esa es como una de las primeras reflexiones que yo quisiera hacer frente al tema. No creo que sea una cosa aislada, ni creo que sea un tema fortuito lo que está ocurriendo en el Cauca. No, para mí no es un tema fortuito, es simplemente los efectos lógicos de un modelo de pacificación que ya tiene antecedentes en el país, lastimosamente y vergonzosamente. Lo otro ya es lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, las restricciones a la movilidad. Yo decía en una reflexión anterior que quise expresar que un bicho microscópico pequeñito pone en jaque a todo el mundo, y es verdad. Yo pienso que estamos en ese escenario y pues por supuesto en este momento uno tendría que ser cauto frente a a las decisiones que está tomando las autoridades públicas para proteger a la población. Sin embargo, a veces creo que también hay que ponerle mucho cuidado a esos relatos o a esos
a esos mensajes que a veces se construyen para justificar cosas. Entonces aquí nos están diciendo de que si la pandemia se agrava, si hay más infectados y todo eso es como consecuencia directa. Alejandro, qué gusto. Perdonen todo, pero Alejito, qué gusto, hermano. Hermano, Qué muy bueno agradable. verte. Qué bueno verte, Alejito. Bueno, sigamos. Y lo que quería decir es que están haciendo carrera con un discurso que a mí me llama mucho la atención, en el sentido de decir que si las cosas salen mal es por la irresponsabilidad de la ciudadanía, pero si las cosas salen bien es porque fueron eficaces las acciones del gobierno. Es un discurso bastante maniqueo, que no es nuevo, y es muy propio de este tipo de sectores pues, en los gobiernos. Lo que yo creo del tema de la pandemia y en general todo lo que está ocurriendo en el Cauca y en Popayán son las consecuencias propias, pues, como de un fenómeno global de este bendito virus, de la pandemia y de una cantidad de cosas, pero yo creo que a esos problemas globales realmente yo siento y soy un convencido de eso, de que lo que es más eficiente son respuestas locales. Yo creo mucho en las respuestas locales. Y esas respuestas locales tienen que enfatizar en cosas que son fundamentales para nosotros. El tema, por ejemplo, de los alimentos y la necesidad de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en el corto plazo, en la medida en que se empiecen a escasear los alimentos en las ciudades, va a ser un tema bastante grave. Por lo tanto, la necesidad de pensarnos en el tema de la producción de alimentos en las ciudades y en los entornos directos va a ser un elemento fundamental. El segundo punto, por supuesto, tiene que ver con los temas de la protección ambiental, las cuencas hidrográficas, las energías renovables, algo que va de la mano con este tema de la producción de alimentos. Otro tercer elemento que me parece a mí importante a tener en cuenta en estos momentos de pandemia, pues, es obviamente el tema de los ingresos de la población, sobre los que se puede hablar sobre una cantidad de iniciativas y cosas. Ahorita podemos referirnos a eso. Pero más allá del tema de los ingresos también está el tema de los servicios públicos básicos. Y en esto vale la pena hacer algunas reflexiones sobre qué es lo que se está haciendo sobre los servicios públicos básicos. Por ejemplo, sobre el tema de la salud, sobre el tema de la educación, los servicios públicos domiciliarios. Yo lo que veo con el tema de los servicios públicos, por ejemplo, el tema de la salud, realmente más del 90% de la población en la ciudad de Popayán y en el campo están bajo la cobertura de las EPS. O sea, las EPS son las que manejan el dinero de la salud de la población. Sin embargo, ¿cuál es el papel de las EPS en esta bendita pandemia? En este momento uno debería estar reclamando la existencia de grupos extramurales de las EPS, promoviendo campañas con mucha fuerza de autocuidado, de promoción del cuidado, de los diagnósticos tempranos, del cerco epidemiológico, de una cantidad de cosas. Pero realmente tenemos un problema muy serio con el tema de la salud y las EPS, que no han funcionado bien en tiempos normales, peor ahora en términos de pandemia. Entonces, yo creo que hay una gran indolencia de las autoridades públicas frente a lo que estas organizaciones están haciendo con la población en unas situaciones tan extremas como las que se están viviendo. El otro tema tiene que ver con la educación. Yo creo que la pandemia de alguna manera está acelerando los tiempos de los temas del desarrollo de la virtualidad. O sea, la virtualidad es algo que se va a imponer, pero creo que la pandemia ha acelerado todos los tiempos, ha obligado a que todo se maneje ya de manera virtual. Esta reunión es un ejemplo de ello. Y entonces el sistema educativo, si no puede ser presencial, ¿cómo se adecúa para el tema de la educación en los tiempos de ahora, de nuestros hijos, de nuestros niños, de la juventud? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué se está haciendo para mejorar la conectividad en todas las escuelas de la ciudad de Popayán, de las zonas rurales y de las zonas urbanas? ¿Qué se está haciendo para lograr habilitar a la población popular para poder acceder a este tema de la virtualidad? ¿Qué se está haciendo para apoyar a los centros educativos sobre este tema? Esas son prioridades de la educación, y la educación es un elemento fundamental que simplemente ayuda a nivelar las desigualdades sociales o a profundizar las diferencias sociales. Y yo lo que siento es que algunas instituciones han logrado hacerlo, fundamentalmente las privadas, pero las públicas tienen un enorme atraso en este tema. Así que ese tema de la educación también es un elemento fundamental que
que vale la pena enfatizar en la necesidad de que se adopten decisiones públicas sobre la necesidad de modernizar la institucionalidad en el tema de la educación. Sobre el tema de los servicios públicos domiciliarios, pues ya nosotros lo planteamos en campaña, nosotros hemos dicho, y tomando en cuenta el marco legal y el marco constitucional, que es absolutamente claro, la responsabilidad del manejo de los servicios públicos es de los municipios. Es de los municipios. Otra cosa es que por vía legal se haya permitido la colaboración y participación del sector privado y que el Estado tienda a asumir un papel regulador. Pero el Estado a nivel nacional, pero el Estado a nivel municipal es el responsable de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y que lo preste a través de empresas privadas es otra cosa, pero lo puede hacer de manera directa si quiere. No está prohibido eso. Entonces, todo depende de las decisiones públicas y, por supuesto, de la contratación que ya está establecida con las empresas de servicios públicos, que en este caso, en un país tan leguleyo, pues nosotros ya tenemos empresas que han amarrado contratos a muchísimo tiempo y con muchísimas garantías, amarrando a la ciudadanía y amarrando al municipio frente a ese tipo de condiciones, pero eso no significa que no se pueda dar la lucha por recuperar el manejo de los servicios públicos. Y el hecho de que los municipios hayan perdido su soberanía en el manejo de los servicios públicos hace que esto esté a merced de las lógicas de las empresas privadas. Entonces, esas lógicas juegan con el tema de las tarifas, juegan con una gran cantidad de condiciones. Yo quiero enfatizar solo en una cosa para no hablar de otros temas, y es el hecho de que pues obviamente todos tenemos son contratos de adhesión con las empresas de servicios públicos. Usted nunca discute las cláusulas con una empresa de servicios públicos, simplemente se adhiere, porque no le prestan el servicio y como tienen el monopolio, pues le toca. Sí o sí tiene que asumir ese servicio y le toca asumir las condiciones que estén establecidas en esa contratación, los contratos de esas cláusulas preestablecidas. Pues yo sí creo que es importante y ahí hay unas iniciativas de algunas organizaciones aquí en Popayán que nosotros debemos apoyar, que están planteando que existan comisiones técnicas que posibiliten el estudio de esas condiciones con las cuales estas empresas están prestando los servicios públicos en la ciudad de Popayán, y eso funciona tanto para aseo como para el tema del servicio de energía eléctrica e incluso para el acueducto y el alcantarillado. Entonces, me parece que esos son elementos importantes de las cosas que hemos venido advirtiendo. Y cuando nosotros insistimos mucho en la necesidad de dar respuestas locales sobre el tema de la seguridad alimentaria, recuperar seguridad alimentaria, promover este tipo de desarrollos en la región, consideramos que el camino que nos puede ayudar a llevar hacia eso es algo que se planteó incluso durante el debate electoral anterior, que es apostarle a fondo a que Popayán se transforme en una ciudad-región. Y el tema de ciudad-región significa pensarnos la ciudad no bajo el estrecho límite de sus fronteras urbanas, sino pensarnos la ciudad como el epicentro de toda esta región del centro del Cauca, de la meseta de Pubenza, que abarca los municipios de Timbío, Cajibío, parte de Totoró y los municipios vecinos. Entonces, esa es la ciudad de región, pensarse en su desarrollo teniendo en cuenta de que tiene una fuerte influencia en toda la región y que sobre ella gravita gran parte de las dinámicas sociales y económicas. Entonces, y lograr avanzar hacia allá requiere de una cosa fundamental que yo veo que no se ha construido, la necesidad de construir un gran consenso sobre eso. Por eso nosotros hablábamos de la necesidad de impulsar un gran pacto social y político por transformar la ciudad. Miren, a veces uno piensa en Popayán solo desde los recursos que tiene la alcaldía. La alcaldía tiene unos recursos, un presupuesto municipal de 400.000 millones y algo, si mal no estoy, de pronto Andrés Felipe me ayuda con la cifra exacta, más los presupuestos municipales de las entidades descentralizadas. Esos son los recursos que maneja el sector público de Popayán. Pero es que en Popayán también operan otras instituciones públicas, las instituciones públicas de la Gobernación del Cauca, del departamento. Aquí opera Lotería, Licorera, por supuesto, invierten sus recursos en todo el departamento, pero una parte importante de esos presupuestos también se invierten en la ciudad de Popayán. Aquí operan varias instituciones públicas nacionales con presupuestos inmensos.
y cada uno actúa como rueda suelta. Están los presupuestos del SENA y presupuestos de instituciones como la CRC, la misma Universidad del Cauca, pero todo tiene una característica fundamental propia de esta política clientelista y electoral, que es el tema de parcelar el Estado, donde cada cual maneja cuotas de poder para poder sostener sus caudales electorales. Entonces, esa dispersión en el manejo de lo público sacrifica los intereses de la sociedad, del departamento y, por supuesto, desde el municipio. Entonces, yo sí creo que hay que avanzar a la necesidad de construir escenarios de mayor consenso, buscando la posibilidad de avanzar hacia propuestas como las que se ha planteado sobre el tema de ciudad-región, teniendo en cuenta que hay algunos elementos que son fundamentales y que hacen que Popayán sea el elemento central de toda la región, el tema de los servicios de salud, los temas académicos y de formación universitaria, y por supuesto pues su misma posición geográfica y otros elementos que son centrales. Pero eso simplemente lo quiero dejar como en términos generales para abrir una pequeña discusión. Finalmente decir que me alegra mucho el espacio, indicarles que si hay compañeros y compañeras que veo que han solicitado el uso de la palabra, de pronto creo que el compañero Pablo Manrique nos va a ayudar a ordenar un poco el uso de la palabra, según veo. Entonces, para que Pablito nos vaya indicando quién está haciendo unas solicitudes. Pero vuelvo y le repito, yo asisto a este espacio simplemente para compartir mis apreciaciones como cualquier ciudadano común y silvestre que hace parte de un proceso, creo, en los procesos ciudadanos. No sé qué irá a pasar en el futuro. Yo creo que es necesario que existan nuevos liderazgos y estoy dispuesto a apoyar cualquier nuevo liderazgo que esté en el espacio de una lucha ciudadana. Y ese es como mi propósito y quiero contribuir a que eso sea posible. Así que, pues, dejo el espacio abierto para la conversación entre todos y todas. ¿Aló? Buenas noches, María Fernanda, qué gusto. Andrés, puedes comenzar a manejar ya el tema de las preguntas. Andrés. Andrés se nos perdió. ¿Le hago? Danos 10 segundos que aparezca Andrés, por favor. Hola. Qué pena. Sí. Me acabó el café bien raro. Estaba tomándose el tinto. Hola, don Armando, qué gusto. ¿Cómo va, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Andrés. Aquí tenemos, Jorge, está despachado de preguntas, hay como más o menos 50 y tantas preguntas. Pero ustedes tienen la culpa, porque ustedes me sacaron de... Yo andaba en otras cosas. Mira, hay 115 participantes en la cuarentena humana y muchísimos quieren preguntar. Pero entonces nosotros hacemos bloquecitos, Jorge, hacemos bloquecitos de 3 personas para que pregunten y tú pues tengas la posibilidad, ¿no? Sí, por acá comenzamos con Pablo César Manrique, Andrés Felipe Velasco y Luis Ernesto López Ruano. Vale. Pablo César Manrique comienza, les recordamos que son 30 segundos, no por cortarles el tiempo, sino para que haya mucha participación. Por eso les damos 30 segundos. O sea que por favor, para no extenderse. Entonces comienza Pablo Manrique, luego sigue Andrés Felipe Velasco y luego Luis Ernesto Ruano. El primero que había solicitado la palabra era César Muriel. ¿Listo? Para que él inicie. Él había... Vale. Te agradezco mucho. Bueno, ok. Vale. Muriel. Dale, Cecita, dale. Con su ternura habitual, Muriel. Le dio pena a César. Le dio pena, Dios mío, le va a dar pena. Cristo bendito, le va a dar pena a César Muriel. La palabra a otro. Es que Andrés le saltó la palabra y por eso ya dijo, ya no pregunto.
Entonces voy adelantándome hasta que aparezca César, ¿vale? Pablo, en ese orden, Pablo César Manrique, luego Andrés Felipe Velasco. Listo. Don Jorge, buenas noches. Un gusto volver a Buenas verlo. noches, Pablo. Siempre da una alegría encontrarse con usted, así sea virtualmente. Gracias, Pablo, Entendiendo igualmente. cosas que se creen serían una solución a las problemáticas que tenemos, cómo lograr articulaciones que permitan atender esas problemáticas actuales entre los sectores públicos, privados o la unión de estos dos sectores. Esa sería mi pregunta, don Jorge. Bueno, yo creo que aún nos falta mucho para lograr llegar a ese escenario. En primer lugar, yo no creo en soluciones mágicas, ni creo que nosotros tampoco tengamos en el diseño de nuestro programa que presentamos en el debate, tampoco creo que ahí estén las soluciones, pero honestamente siento que era un camino que podía ser acertado para grandes desafíos que tiene la ciudad. Hay que superar muchísimo, fundamentalmente el fraccionamiento. Mira, en este momento incluso las dinámicas de la administración municipal no tienen nada que ver con las dinámicas de la administración departamental, por decirte algo, ni siquiera esos diálogos existen. La necesidad de establecer algunas sinergias fuertes, ciudad, municipio, universidades, también es algo fundamental. Yo sí creo que si nos desprendemos del utilitarismo en el uso de las instituciones públicas y si se avanza un poco de manera genuina en el interés de encontrar soluciones a los desafíos de la ciudad, se podría lograr espacios de entendimiento y de compromiso. El sector público maneja muchísimos millones de pesos cada año que se irrigan en la ciudad de Popayán, pero eso no repercute en el mejoramiento de ninguno de los indicadores de la calidad de vida de la ciudad. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque hay una enorme dispersión y además de la enorme dispersión, una enorme corrupción también, porque también existen altísimos niveles de corrupción. Entonces eso hace que el recurso público no alcance. Yo vengo de trabajar en el sector privado, trabajamos con muy pocos recursos y realmente es pasmosa la diferencia que hay en hacer un polideportivo para nosotros en términos de costos y tiempos que hacerlo a través de un municipio. Prácticamente son como 3 veces más los sobrecostos y una cantidad de cosas, y lo único que uno se puede explicar ahí es que hay una enorme intermediación. La política tradicional coge las instituciones públicas para cuadrar caja, por eso es que hay una financiación tan alta en las campañas y por eso se enfatiza en la mejor manera de sacar los recursos, que usualmente es metiéndole mucha plata incluso a la infraestructura que arranca con unos presupuestos y que a mitad del camino hay que incluirle nuevas adiciones. Lastimosamente ese es el modus operandi pues del manejo de lo público, por eso no hay cómo rindan los recursos. Pero lo fundamental es que hay que asumir el liderazgo de la convocatoria del diálogo con todos los sectores de la ciudad para apelar a la fuerza de las buenas razones sobre la necesidad de encontrar salidas para la ciudad. Yo no veo otra manera, que es lo que hablábamos nosotros, la manera de construir pactos ciudadanos con los sectores que lo quieran hacer. Por ejemplo, ¿por qué no va a ser de interés para la ciudad de Popayán fortalecer la vida universitaria de Popayán? Claro que sí, y eso pasa en un acuerdo con todas las universidades. Y eso pasa por un efecto importante en el tema de las economías. Lo que pasa es que no podemos ignorar la circunstancia del COVID, que es algo mundial que afecta a todo el mundo. Y habría que ver hoy más que nunca, se reclama un gran diálogo entre todos los sectores de la ciudad de Popayán para enfrentar este tema de la pandemia, para impulsar las economías solidarias, para defender a nuestros emprendedores en la ciudad de Popayán porque están jodidos por los bancos. Y hay una gran cantidad de instrumentos que son acaparados por algunos sectores, pero que no le llegan al conjunto de los comerciantes, ni le llegan al conjunto de los emprendedores. Entonces a mí me parece que a todos nos interesa que exista transparencia en el manejo de todos esos procesos de ayuda, que exista una interlocución fuerte del Cauca frente al tema de los bancos y los abusos de los bancos, que exista una interlocución fuerte de la ciudadanía y de la sociedad caucana frente a las EPS para obligarles a que cumplan con su deber,
que exista una interlocución fuerte con las empresas de servicios públicos para que cumplan con su deber, pero no se hace. Y no se hace porque de alguna manera hay muchos intereses debajo de la mesa que tienen que ver con financiaciones de campaña y que tienen que ver con una gran cantidad de cosas. Mientras no se fracture eso, va a ser muy difícil que logremos construir esos relacionamientos y esas articulaciones entre diferentes sectores para avanzar pues en encontrar soluciones más consistentes. Es la manera en que yo creo. Por eso pienso que una de las soluciones es derrotar esa forma de hacer política. Estoy absolutamente convencido de eso. Si no derrotamos esa forma de hacer política, sigue reproduciéndose un modus operandi que hace de lo público eso, un espacio más de negocios para algunos sectores. Muchísimas gracias, Jorge. Nuestro compañero César Muriel estaba un poquito distraído, ya está listo para preguntarte. Y luego le damos la palabra a Andrés Felipe. Yo les quiero rogarles, por favor, que pedirles que apaguen las cámaras, porque si apagan las cámaras, la banda fluye mejor y nos escuchamos mejor. Ahí en el telefonito telefonito rojo al lado hay un icono de una camarita. Ahí le dan clic y con eso la apagan. Y también el micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, César Muriel, que aparece como Angie Carolina. Gracias, muy amable tocayo. Buenas noches, Jorge, a todos los compañeros, un gran abrazo. Buenas noches. Lo que yo deseo, además de saludarte, Jorge, es escuchar tu opinión acerca del próximo proceso electoral que vamos a enfrentar con una izquierda donde se ve tanta rapiña, pues incluso los señores del partido como el Movida han cogido no a Uribe en contra, sino al mismo Petro. ¿Y cómo lograr aclimatar un ambiente mucho más tranquilo acá para nuestro departamento, Jorge? Gracias, muy amables. Bueno, muy bien. Bueno, el tema electoral es, yo lo que quiero decirles sobre esto es que de pronto comentar durante la campaña, a finales de la campaña nuestra en el tema de la alcaldía, que realmente teníamos dificultades económicas muy serias. Nosotros recibimos ofrecimientos económicos de diferentes sectores políticos y no aceptamos ningún ofrecimiento económico. Y no lo aceptamos porque creemos realmente que hay que ser independientes, que hay que romper definitivamente con eso, no para desconocer la existencia de esos sectores políticos, no, sino para tener las manos libres y poderlos convocar en un diálogo distinto y en la construcción de un liderazgo diferente. Sigo creyendo en eso. Hoy nos avecinamos a un nuevo proceso electoral. Mi opinión muy personal sobre esto es que la decisión, a mí me han preguntado mucho que yo qué voy a hacer sobre el tema electoral. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que lo que se consiguió con la Colombia Humana en Popayán fue una votación muy importante, pero es una votación de opinión, es una votación de un proceso muy coyuntural, en donde se saca una votación muy alta, pero nosotros no tenemos votación amarrada. Y hay que ser absolutamente honestos en eso. Así como se tuvo una alta votación en ese momento, al día siguiente puedes no tener nada. Así que yo siento que ahí lo que hay es un proceso donde lo que hay que buscar es que esta gran cantidad de sectores puedan ponerse de acuerdo en una apuesta común. Y en ese escenario, en lo personal, sobre ese proceso electoral parlamentario, pues yo no voy a participar en eso. Si yo tengo algún interés electoral, me interesa realmente apoyar en el tema de Popayán, es lo que yo creo que hay que hacer. Y si se consigue otra candidatura que represente esta expresión ciudadana, me parece perfecto y la apoyaré con muchísimo gusto, pero yo me sustraigo del tema parlamentario. Ahora, eso no significa que no tomemos decisiones en el tema. Yo sí creo que hay que crear un espacio dentro de todo este colectivo para tomar decisiones sobre el tema parlamentario y tratar de tomarlas de manera única, unitaria. En lo personal, ¿qué creo? Yo creo que para el Cauca es desastroso que se vuelva a repetir una experiencia de gobierno del sector uribista, y lo digo con toda franqueza y con todo respeto, porque tengo muchos amigos uribistas, pero yo creo que el uribismo no es bueno para el Cauca. No es bueno para las gentes del Cauca, no es bueno para sus comunidades campesinas, no es bueno ni siquiera para sus empresarios estar en un ambiente de tanta confrontación. Yo pienso que necesitamos un gobierno que permita posibilitar unos niveles
de mayor avance en soluciones sociales que son estratégicas para la región, que crean el tema del medio ambiente, que crean la recuperación de algunos espacios públicos fundamentales en salud y en educación, sin que eso vaya en detrimento del esfuerzo de los privados, tanto en la salud como en la educación, ni más faltaba, pero sí hay que recuperar el manejo del Estado de cosas que son absolutamente centrales. Entonces, la definición de la lucha electoral parlamentaria, a mi juicio, pasa porque yo por lo menos voy a ser parte de un esfuerzo parlamentario que esté buscando el favor parlamentario de gente que esté claramente definida en la gran alianza donde haga parte la Colombia Humana. Y lo que haga parte de ese proceso, yo creo que yo personalmente estaré inscrito en ese espacio. Lo que esté por fuera de eso, no. Yo veo al sector de los verdes bastante distanciado realmente. Yo no siento que los verdes en un primer momento sean aliados, sino competidores. Y pues hay que mirar eso hasta dónde avanza. Ojalá cambie. Creo que frente a la hegemonía de los sectores del sector del doctor Fajardo, pues hay algunas excepciones notables que podríamos ver que de pronto pueden generar unas dinámicas regionales diferentes, como lo que es el alcalde actual de Cali, el exgobernador de Nariño, y hay algunas expresiones del sector de los verdes que son realmente progresistas, con los que pienso que se puede plantear unas cosas realmente importantes. Pero finalmente el tema presidencial es como el gran río, que es alimentado por todas las quebraditas y los pequeños ríos, y nosotros tenemos que alimentar el gran río de una expresión de esperanza como la de la Colombia Humana, así que tenemos que ser parte de eso. No entiendo que nuestras aguas vayan a fortalecer el bargallerismo o otro tipo de propuestas. Las respeto, por supuesto, como demócrata, están en todo su derecho. Quienes me conocen a mí saben muy bien que soy profundamente respetuoso de las opiniones de todos los demás y que jamás... de hecho, tengo amigos en todos los sectores políticos y amigos que estimo muchísimo, pero pues tengo mis propias opiniones así como ellos las tienen. Y en mi caso, yo creo que tenemos que apoyar con mucha fuerza esa gran convergencia que se pueda, cual pueda ser parte estos esfuerzos de la Colombia Humana. Y en ese sentido se tendrá que tomar una definición en el tema parlamentario regional. Muchísimas gracias, Jorge. La dinámica usualmente en la cuarentena, que todos la conocemos, es hacemos un bloque de 4 o 5 preguntas para que tú tomes apunte y vamos contestando por bloques, porque si no nos demoramos muchísimo más. De acuerdo. Entonces, en este bloque va a participar Andrés Felipe Velasco, Luis Ernesto López Ruano, Larry Daza y Alejandro Mamián. Les aviso para que estén listos con sus preguntas. Recuerden que son 30 segundos para que haya mucha participación. El primero en participar, Andrés Felipe Velasco, nuestro concejal. Bueno, muy buenas noches, Jorge, a todas y a todos los compañeros que están acá conectados en el espacio de Cuarentena Humana. Mi pregunta está orientada en la siguiente forma. Digamos, el ejercicio del Consejo Municipal se ha complicado mucho en la medida en que pues prácticamente solo hay 2 personas que tienen total independencia del gobierno municipal, y es, digamos, la curul de Rosalba y la nuestra, ¿sí? Y en esa medida, pues, yo quisiera preguntarle a Jorge, bueno, ¿qué posición vamos tomando en torno a un gobierno que, pues, digamos, dijo unas cosas en campaña y hoy en el ejercicio ya de la administración pública, pues, uno se ve reflejado que realmente no se está cumpliendo con lo que se habló en campaña? Entonces, ¿cómo generar un proceso de fortalecimiento de la Popayán humana, de fortalecimiento en hacerle control político a un gobierno pues que no es progresista, que no está, digamos, dentro del programa político del Partido Verde? Y también eso como fortalece de las primarias de 2021, ¿no? Correcto. Gracias, Andrés. Luis Ernesto López Ruano. Sí, gracias. Buenas noches a todas y todos. Pues me voy a salir un poquito de la temática que han tocado los últimos compañeros. Decirle a Jorge que realmente pues uno comparte sus angustias y las inquietudes que ha planteado en su conversatorio. Pero yo quisiera enfatizar un elemento que es el tema de la educación. Yo pienso que el tema de la educación en este tiempo de pandemia tiene otras amenazas y otros peligros que van más allá del simple problema de la conectividad y del simple problema pues
técnico y tecnológico. Realmente lo que se está planteando aquí es una prolongación de estos mecanismos de virtualidad que van a afectar mucho más el tema cultural de nuestra población. O sea, plantearlo solamente el tema desde el punto de vista económico es algo que están capitalizando las multinacionales. En el SENA lo estamos viendo y a mí me gustaría que en otro momento podamos conversar un poco más sobre eso. Tiene que ver esto con el problema que representa para los jóvenes, para los niños, estar en un salón de clase, compartir con su maestro, compartir con los otros compañeros. Tiene que ver con esa construcción cultural que todos anhelamos y que nos va a hacer mucha falta. Lastimosamente, 30 segundos, pero yo sí quisiera que enfatizáramos un poco más esto, y eso también nos puede ampliar mucho más el discurso para salirnos más allá del solo tema electoral, pues, y yo creo que es un tema de discusión de mucha profundidad para todos. Muchas gracias, Andrés, y demás. Luis Ernesto, a ti, porque yo sé que tú hablas bastante y te limitaste. Te agradezco muchísimo por permitir a los demás compañeros. Larry Daza. Qué bendito, Hola compañeros, un abrazo a todos. Jorge, qué bueno. Buenas noches, Larry. Pues con la radiografía que acabas de hacer y con esos escenarios tan complejos del departamento del Cauca y esa cosa experimental que es el reflejo seguramente de lo que pasa con las muertes de nuestros líderes y esa hecatombe que estamos viviendo, la pregunta sería, pues, siendo un poco atrevido, ¿cómo enfrentamos esos crueles y vergonzosos escenarios? Y esos crueles momentos que vive el departamento del Cauca con una dirigencia tan mezquina y tan capaces de despreciar lo mínimo, pues que son los referentes que tenemos, que es nuestra gente en medio de estas tragedias que están viviendo de pandemia. Ahí, Jorge, a ver si de pronto podemos tirar pues un poco de línea. Un abrazo, hermano. Gracias, Larry. Termina este bloque Jorge preguntando a Alejandro Mamián. Eso. Bueno, gracias por la palabra. Sí, un saludo ahí, Jorge, y a los demás compañeros. Antes que nada, de pronto trataré de, digamos, ser muy sintético en las dos ideas pues que pretendía plasmar. Digamos, quería pues hacer una pregunta en cuanto al tema de actualidad. Digamos que la noticia del día ha sido precisamente la iniciación del proceso de investigación sancionatorio en el Consejo Nacional Electoral por el tema de la financiación pues de Petro por unos servidores públicos, ¿sí? De pronto la pregunta vamos en la vida, digamos, hacer énfasis en eso, es decir, digamos, en el riesgo que se tiene para brindarle pues a toda esta clase política algún chance de poder atacar una propuesta alternativa. Es decir, tenemos claro de que los servidores públicos no pueden participar en política y menos pueden financiar. Y ciertamente recuerdo, me gustaría traer a colación el ejemplo, también el tema que pasó en la Tapahuecos, ¿sí? Con la máquina de Tapahuecos. Hoy en día, la secretaria encargada pues, de asuntos de movilidad de la Bogotá Humana está condenada a 6 años y 8 meses de prisión por ese específico contrato, ¿sí? El punto es que eso era, digamos, hacer unos temas de reparcheo, ¿sí? Intervenir una malla vial ciertamente es un contrato de obra pública. No como se hizo con el tema de la Tapahuecos con un contrato pues, de ciencia y tecnología, ¿sí? Aunque en la práctica, ¿qué es lo que lleva a este tema de la Tapahuecos? Resultó mucho más barato utilizar esta estrategia para el distrito y fue en un menor tiempo. Sin embargo, está ahí claro, digamos, clara la ilegalidad. Entonces la pregunta va más en la vía de nosotros como alternativos, si consideras, Jorge, que de hecho debemos afianzar, digamos, un poco más y ser más cuidadosos con estos temas de reglamentación y todos estos temas, incluso electorales, para precisamente, digamos, tratar de que no se den estos temas de unas investigaciones que de hecho nos pongan en contra, pero también cómo hacer para que, digamos, con este tema de la Tapahuecos, pese a que tenemos que respetar todas estas formalidades, no se conviertan en un grillete para la administración. Porque, de hecho, uno de los argumentos que tiene la defensa de la señora que fue condenada, la exsecretaria de Petro, es precisamente que nunca hubo detrimento patrimonial.
¿sí? El contrato fue mucho más barato que el de una obra pública y se hizo en menor tiempo, pero aún así allí está. Entonces, sí, de hecho conviene, digamos, profundizar dentro de nosotros mismos todo este tema de esta reglamentación tan técnica, pero también qué hacemos cuando estas normas se convierten en un grillete para la administración pública, ¿sí? Un abrazo para ti y para todos los compañeros. Gracias. Con esto cerramos este bloque, Jorge, dale y ya preparamos el siguiente. Uy, pero bueno, pues realmente son cosas de mucha profundidad las que están planteando los compañeros. Yo, pues, por supuesto, voy a compartir mi opinión sobre lo que plantea Alejandro, nuestro compañero concejal. Pues me sorprende que se sorprenda. Pues todo el mundo sabía muy bien que lo que estaba diciendo era una gran cantidad de cosas faltaban a la verdad. Y lo que hay ahí es ese tipo de ejercicios, o sea, los políticos tradicionales hacen eso, arman discursos para decir lo que la gente quiere escuchar y van a decir lo que sea, pero una vez que ganan las elecciones, por supuesto, tienen que enfrentarse a la realidad de las cosas y tienen que empezar a modular una gran cantidad de temas. Recuerdo yo, por ejemplo, bueno, ahí hay una gran cantidad de cosas, yo no sé si ustedes se acuerdan, para nombrar solo alguna de ellas, el tema de que iba a presentar su declaración de renta públicamente antes de las elecciones. Bueno, hasta ahora ni siquiera la ha presentado. O sea, hay una cantidad de cosas sobre eso. Yo por lo menos creo que nosotros debemos saber claramente qué es lo que son y qué es lo que representan y no sorprendernos por eso. Yo por lo menos no esperaría nada de eso. Yo lo único que creo es que hay que tratar de ver realmente qué es lo que quiere hacer el actual gobierno, de todo lo que ha dicho. Y yo me imagino que sus intereses son muy concretos. Sus intereses están fundamentalmente en el tema inmobiliario de la ciudad de Popayán, porque es un tema donde se mueven muchísimos recursos. Y ahí ha de haber cosas absolutamente estratégicas. Dentro de eso habría que tratar de ver cómo se logra coincidir e introducir discusiones que son importantes para la ciudadanía, como el tema del déficit de vivienda, por decir algo. La necesidad de cuáles son las áreas de tierra que se van a reservar para usos residenciales R1 y R2 que se requieren en la ciudad de Popayán, dada la gran cantidad de personas que son arrendatarias y de las personas que están en zonas de alto riesgo y de la inmensa cantidad de personas que representan pues este gran déficit de vivienda. Y yo pensaría que nosotros no nos oponemos, de hecho nosotros lo propusimos, hacer una gran alianza con los constructores de la ciudad de Popayán y tratar de amarrar y ayudar en eso si fuera necesario para que exista un compromiso nacional de aumentar el tema de los subsidios, incluso como una estrategia de recuperación o de redinamización, de redinamizar un poco la economía de la ciudad. Pero esas son discusiones de fondo. Aquí lo único que ve en el señor es ese tema el tema de la vía de los próceres, pues, que va a valorizar solo algunas propiedades de la Comuna 1 y se van a meter todas las platas allá, incluso pasándose por la faja todas esas reservas de orden ambiental que hay sobre la ribera del río Cauca. Creo que eso es lo único que van a plantear ahí. Me imagino que hay un enorme interés de contratistas y de Luis Fernando Velasco, pues, en que esa obra se haga bajo ese trazado, pero por fuera de eso está todo el resto de la ciudad. Entonces, no me sorprende ese tipo de cosas, Andrés, y pues somos minoría en el Consejo, esa es la realidad, pero no por ser minoría no significa que no tengamos una actitud absolutamente serena, seria, sensata, como lo has venido haciendo, y además aprovecho el espacio para felicitarte porque has desarrollado un trabajo extraordinario ahí y lo has hecho prácticamente solo. Yo lo que creo que hay que hacer es tratar de volver a dinamizar con varias personas que nos ayudaron mucho a crear equipos temáticos que acompañen tu gestión y que acompañen el proceso. Todos los equipos temáticos que fueron tan importantes en el diseño programático en el que ahí estuvo compañero Alejandro Luna y hubo una gran cantidad de personas articuladas en equipos temáticos. Si pudiéramos volver a crear esos espacios que he hablado con muchos compañeros y compañeras que están ahí, están totalmente dispuestos. El tema es cómo en medio de la virtualidad logramos reactivar esos escenarios y volver a alimentar con propiedad esa discusión. Sobre el tema de la educación, yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero del SENA.
Yo creo que sí es muy importante avanzar en el tema de la virtualidad, pero la virtualidad no va a sustituir, la necesidad del contacto directo, del aula, de la clase, del contacto interpersonal, de la humanidad. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, sino que de todos modos ni siquiera el desarrollo de la virtualidad se está haciendo. No se está aumentando en el tema de la conectividad que debiera hacerse. No se está haciendo, no he visto proyectos específicos que estén ayudando a que los estudiantes y las personas tengan medios tecnológicos para poderse conectar, porque de todos modos ese es parte del avance de toda esta sociedad. La pandemia ha acelerado estos tiempos y es algo que va a ocurrir, pero en el momento en que se libere y se levanten las restricciones que evita pues que existan las reuniones y que existan los espacios donde puedan existir varias personas, donde puedan estar varias personas del confinamiento, pues por supuesto que tiene que reactivarse el tema de las clases, se tiene que apoyar esos espacios. O sea, eso no, yo pienso que sería terrible para la humanidad y para la deshumanidad dejar los espacios educativos exclusivamente en un ambiente exclusivamente virtual. Yo en eso no estaría de acuerdo. Mi observación está en que hay que avanzar en el tema de la virtualidad, sí, mientras dure estos procesos, al menos aprovechar esos espacios y modernizar en algo el sistema educativo de la ciudad de Popayán. En ese sentido va la intervención, pero no discrepo con lo que tú estás diciendo. Sobre la crisis humanitaria, pues yo lo que creo es que los dirigentes en el Cauca guardan silencio frente al tema. Ese tema prefieren pasar de largo, prefieren hacerse a un ladito y no tocar de frente lo que hay ahí por una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de cosas. Si uno mira los testimonios que se han rendido en la Comisión de la Verdad de la Justicia Especial de Paz, si uno mira las declaraciones que se hizo en el marco de Justicia y Paz con el anterior proceso por varias estructuras paramilitares, en absolutamente todas, siempre se hablaba de un nivel de relacionamiento de dirigentes políticos con esas estructuras, tanto de las guerrillas como de las estructuras paramilitares. En todas siempre existía un relacionamiento. Así que aquí, ¿qué se requiere? Pues simplemente lo que hacer es una lucha democrática por construir nuevas realidades político-electorales. Yo no veo otro camino. Realmente hay que hacer eso y fortalecer todo el proceso del movimiento social caucano, que ojalá pueda tener una discusión mucho más abierta, mucho más plural, mucho más incluyente, pero es necesario para poder enfrentar este modelo de pacificación que vive el departamento del Cauca, que padece el departamento del Cauca. Sobre los procesos sancionatorios, bueno, la ley da para todo. Lastimosamente hay una de las estrategias de todo esto, de este tema de refundar el Estado, ha implicado, pues no en vano, tuvimos hasta hace poco el escándalo del presidente de la Corte Constitucional, el señor Pretel, en escándalos de corrupción, pero además que también provenía de escenarios de violencia muy fuertes en la costa atlántica, y era el presidente de la Corte más importante de justicia del país. Entonces imagínese usted lo que ocurre eso a nivel de fiscalía, lo que ocurre usted en la rama electoral, en el Consejo Nacional Electoral, lo que ocurre en el Congreso, lo que ocurre en el Ejecutivo. Hay una se ha permeado totalmente por parte de estas estructuras el manejo del Estado para garantizar la impunidad, para garantizar el ejercicio de la violencia. Y frente a eso, lo único que podemos responder nosotros es con más democracia. Nosotros tenemos que participar, tenemos que lograr que más personas participen. No veo otro camino, no creo en otro camino además. Entonces, y obviamente eso significa la instrumentalización de las normas legales para liberar a algunos corruptos que les interese o para simplemente sabotear en los ejercicios de gobiernos alternativos o progresistas, que es lo que han venido haciendo. Así que, pues Alejandro, yo lo que diría es que esa es la realidad que tenemos que enfrentar, esas son las cosas que nos toca asumir, y eso lo que está haciendo es que nuestros compañeros que están en los equipos jurídicos cada vez tenemos que ser mejores y más fuertes. No hay otra manera de hacerlo, no lo veo, hasta que logremos hacer nuevos diseños de marcos legales que sean de verdad más rigurosos y cuya utilización sea más equitativa para todo el mundo. Gracias, Jorge. Dale quedó la tarea, Alejandro.
Jaime, ahorita va a participar Jaime Urrego, Alejandro Chávez, Víctor Palechor y William Bernardo Macías. Primero, Jaime Urrego. Muy buena tarde, Jorge. Hola, Jaime. Felicitaciones por tu presentación, me pareció muy completa, integral, actualizada. Muy contento y felicitaciones a todo el equipo de la Popayán Humana y de la Cuarentena Humana. Un saludo desde la Colombia Humana. Una pregunta, Jorge. Estamos en medio de pandemia. Nuestro pronóstico como epidemiólogo, saludista, médico es que desafortunadamente, y ojalá estemos equivocados, lo peor no ha llegado, va a llegar, y que el Cauca, desafortunadamente, si no se toman medidas, no se salvaría de una crisis, de una tragedia muy grande, y está en camino y está en ascenso. Ligado a la pandemia de los asesinatos de líderes sociales, para solo hablar de dos situaciones. Gustavo Petro en días pasados habló de desobediencia civil. Eso no es nuevo para el Cauca. Los pueblos indígenas, los campesinos, los afros, las poblaciones que votaron por ti en contra de la corrupción, por ejemplo, son ejercicios de resistencia, de ciudadanía. Pero el llamado de estas últimas 2 semanas es más concreto. Invita a la desobediencia civil. Yo quiero saber, como dirigente regional, cómo lo han leído, cómo lo están viendo, este tema de la desobediencia civil en el contexto de pandemia en ascenso crítico y dramático. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Alejandro Chávez Clavijo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por esa claridad con la que tú ves el departamento, ves el municipio. Nos has tirado una línea muy importante y bueno, aquí está una gran carpa de ciudadanos que buscan y que miran unas opciones diferentes para hacer gobierno. La pregunta que tenía elaborada en gran parte ya está, la respondiste, pero quisiera mirar cuál sería tu recomendación para fortalecer ese gran trabajo de oposición constructiva, no una oposición constructiva hacia la administración municipal, sino hacia fortalecer a la ciudadanía que no se ve reflejada en estos momentos. ¿Cómo fortalecemos eso, esta gran capa de la Colombia Humana, o de simplemente de demócratas que queremos ayudar en este tema? Gracias, Alejo. Víctor Palechor. Víctor Palechor. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos los presentes, especialmente pues a Jorge, que ha sido invitado en el día de hoy. Pues yo, antes de hacer unas preguntas, es dejar 2 temas que los considero esenciales en el debate. Uno, los problemas sociales que viene padeciendo y va a padecer Popayán, el Cauca, Colombia, derivados de la pandemia. Problemas sociales en todos sentidos, entre eso, la seguridad alimentaria, la parte educativa, la parte de salud, en fin, una cantidad de dificultades en ese sentido. Y el otro, el aspecto grueso, es el aspecto político. El aspecto político, de una u otra manera, en mi caso, pues yo considero que es necesario, pues, participar para obtener 2 objetivos políticos claros, que es ganar una presidencia y que esa sea en cabeza de Gustavo Petro, en cabeza de la Colombia Humana, y ganar una mayoría parlamentaria. Y frente a eso, pues ahí dejo la inquietud: ¿cómo le llegamos a todos nuestros líderes barriales, veredales, corregimentales, para efectos de mantener o promocionar la participación activa en lograr estos 2 objetivos? Esa es la idea, y un cordial saludo a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, Víctor, muy amable. William Bernardo Macías Orozco, con esto, Jorge, cerramos este bloque de preguntas. Buenas noches, Jorge, un gusto saludarlo nuevamente y nuevamente. William, qué gusto. ¿Cómo estás? Un abrazo, qué gusto, hermano. profe.
y acá hay más un ejercicio de afectividad y de cariño también por esa labor humana que has adelantado y que sé que vas a seguir adelantando. Jorge, primero manifestarte que pues, desde la visión que siempre he compartido un poco, el problema es cómo en la sociedad se usa el excedente económico. Hemos visto en la pandemia que esto se usó para intereses privados, no para el bien común. Correcto. Vemos que en la ciudad exactamente la misma situación, se usa para intereses privados, pero también en esa proyección de visión de ciudad que escuchábamos al alcalde, pues el día martes, uno ve que sigue predominando ese ejercicio hacia intereses inmobiliarios y demás, y no hay una visión de ese excedente para el derecho a la ciudad, a la construcción de ciudadanía. En ese sentido, hoy ese proyecto que está en cabeza de Petro también pues está siendo fuertemente perseguido. Por un lado Fajardo, buscando una coalición que saque a Petro, sí, pero sin Petro, y por otro lado este tema electoral. En la ciudad creo que hay un ejercicio, aquí no hemos puesto, creo que nos hemos quedado corto en poner a la ciudadanía a discutir sobre el mínimo vital, la necesidad de la salud, una serie de elementos importantes. Y urge un espacio en el cual podamos seguir construyendo visión de ciudad. Y más que una pregunta, Jorge, es manifestarte la disposición y también a que abramos esos espacios y que sea posible esa construcción para que la siguiente campaña política, que va a estar bien difícil, pues no sea solo un evento coyuntural, sino que hagamos un proceso. Y es la invitación a todos y a todas, y en especial a Jorge, por ese liderazgo que representas. Y pues que da un gusto volverte a escuchar y oxigenar, sobre todo después del martes, que yo quedé un poco aterrado con lo que uno escucha. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, William. Gracias. Bueno, Listo, Jorge. Bueno, pero mira, yo lo que quisiera es, voy a tratar de compartir mis opiniones sobre estos temas, pero pues finalmente tenemos que avanzar como lo dije antes, yo a veces me siento desbordado por todas las cosas que ocurren, porque pues yo soy un ciudadano como cualquier otro, que tengo nuestras propias dinámicas profesionales y personales que toca responder por ellas. Y me gusta muchísimo este espacio de discusión porque nos permite de nuevo volvernos a sintonizar con la preocupación que todos nosotros como ciudadanos de manera individual también tenemos y compartimos. Entonces, y que va mucho de la mano de lo que está planteando el profesor William y también de lo que estaba planteando Andrés Felipe. Y es, por ejemplo, no sé si en el medio de la pandemia nosotros pudiéramos crear unos escenarios, unos espacios temáticos de discusión, unos espacios virtuales de discusión temática de asuntos de ciudad, donde pudiéramos invitar a todas las personas que lograron dinamizar discusiones tan profundas como el plan de ordenamiento territorial, como los temas de economía, como los temas de servicios públicos, y de pronto poder que algunos grupos de compañeros, porque a mí me parece que la construcción de una propuesta ciudadana también es una construcción de una ciudadanía crítica, de un pensamiento crítico, y construir pensamiento crítico de manera colectiva no es fácil, pero realmente en la médula de este esfuerzo ciudadano está la construcción de pensamiento crítico, y eso significa crear espacios donde efectivamente estemos trabajando algunos temas, y eso alimentaría ejercicios como el que viene haciendo Andrés Felipe y como el que vienen haciendo otras personas. Entonces a mí me parece súper chévere que de pronto Andrés, de pronto otros compañeros, pudiéramos hacer un espacio para avanzar en construir escenarios virtuales de discusión que los compañeros lideren para ir arrojando de manera más consistente y profesional algunas líneas de acción sobre la visión de ciudad. A mí me parece que es una manera de adecuarnos a los tiempos que tenemos y a las restricciones que hay. Sobre el tema de la desobediencia civil, ¿qué lecturas tenemos? Bueno, yo no sé qué lecturas tendrán los demás compañeros. Yo lo que puedo decir sobre eso es que me preocupa mucho, vivimos en una sociedad en donde se ha difundido al máximo el miedo.
el miedo, una sociedad atemorizada por el COVID y todo eso, y el miedo es instrumentalizado. Y es instrumentalizado como mecanismo de control social muy fuerte. Entonces, lo que nosotros no podemos permitir es que las restricciones que vienen con un discurso de prevención epidemiológica se conviertan finalmente en una mutilación de derechos ciudadanos. O sea, nosotros no podemos permitir eso. Los derechos ciudadanos se deben mantener vigentes aún a pesar de las restricciones, y habrá que innovar formas de protesta frente a una cantidad de cosas. El Estado sigue avasallando con mucha fuerza en ir desdibujando todo vestigio de los esfuerzos de paz, por ejemplo. Sigue cerrándole los espacios a la Justicia Especial de Paz, sigue haciendo cosas muy fuertes en los temas de salud, en los temas de pensiones. Entonces yo sí creo que la necesidad de defender algunos derechos ciudadanos son fundamentales, y que eso significa de alguna manera romper las barreras del miedo y de la restricción que se vienen haciendo aún incluso bajo discursos de control epidemiológico. Entonces, esos temas, creo que no podemos caer en la trampa de pensar que se deben mutilar los derechos ciudadanos y que ya no se puede protestar y que está mal visto salir a protestar, pues porque eso implica una irresponsabilidad. Yo pienso que hay que buscar las maneras de hacerlo, y de hecho aquí en el Cauca se ha venido haciendo, y el ejercicio de la resistencia de varias organizaciones se sigue expresando. Y yo creo que esos acumulados sociales que hay en el departamento del Cauca incluso no han sido aprovechados adecuadamente por las personas que están ejerciendo el gobierno para controlar la expansión del COVID incluso. Esos mecanismos de control del territorio, los retenes que están haciendo las mismas organizaciones, lo que están haciendo en algunos barrios, a la entrada de algunas veredas, lo hacen como iniciativa privada, no hacen parte de una política pública, pero qué importante que eso estuviera integrado a una política pública de control de la expansión de la epidemia, por decir algo. Esos son elementos que la misma comunidad viene desarrollando para autoprotegerse. Entonces, sobre el tema de la desobediencia civil, pues simplemente decir que yo sí creo que el sistema electoral debe ser modificado. Ahí hay una reforma electoral en curso, no sé qué tantos dientes tenga esa reforma electoral, pero esa reforma electoral, la ausencia de la legitimidad del proceso electoral afecta a todo, tanto los procesos nacionales como también los regionales y los locales. Todo lo que tiene que ver con el tema de los jurados de mesa, todo lo que tiene que ver con la empresa privada que maneja todo este tema de los preconteos, todo ese tema de los software, toda esa ausencia de mecanismos realmente eficientes de control y de verificación generan un manto de dudas sobre mil cantidad de cosas que es importante plantearlas. Alguien decía por ahí que si Petro habría sacado 12.000 votos, Duque habría sacado 14 millones de votos. Entonces es una cosa donde realmente es importante este tema. Hay que mirar a ver hasta dónde podemos llegar, pero el llamado a la desobediencia civil es una expresión de protesta frente a procesos que cuestionan la legitimidad del actual gobierno, naturalmente. ¿Cómo se expresa de manera concreta esa desobediencia civil? Habría que buscar la manera de hacerlo. No lo tengo claro, te soy sincero en eso, Jaime. Habría que mirar las maneras de hacerlo. Pero a veces pienso que es importante también no colocar la canoa tan alta que haga que la gente no se pueda subir en ella. Entonces hay que buscar la manera en que la ciudadanía pueda participar de los procesos y no ir tan rápido que haga que finalmente solo algunas personas puedan avanzar a ese ritmo y los demás se quedan atrás. Entonces hay que lograr que los procesos sean mucho más participativos y consensuados. Entonces ese es un elemento importante. No, pienso que eso es la construcción de movimientos, de estas expresiones ciudadanas, como fue la que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer, que son movimientos de opinión, de cosas que se expresan en un momento fruto de una búsqueda, van a depender en gran parte de nuestra capacidad de crear pensamiento crítico de manera colectiva. Así que creo que eso es lo que tenemos que ver, cómo lo logramos hacer a través de espacios como el que ustedes han venido diseñando, de la cuarentena humana temática, pero ya no sería un espacio tan abierto, sino que sería un espacio realmente de construcción
de construcción de fuerza política, de construcción de movimiento político. Pero eso es algo que para mí sería impropio decírselo a ustedes, porque ese es un espacio que ustedes han construido. Entonces, bueno, yo dejaría ahí, no sé qué otras cosas podrían plantearse. Está por preguntar, Jorgito, Victoria Valencia, Fabio Mariño, María Fernanda Jiménez, y me pide Luz Marlene Bustos que lea una pregunta. Entonces, arranquemos por leer la de Luz Marlene Bustos. Dice, por favor, si le pueden transmitir a Jorge la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr establecer una verdadera veeduría a las ciudadanías, a las curadurías urbanas con el verdadero control sobre tantas actuaciones cuestionadas con respecto a licenciamientos urbanos, que cuente con verdaderos e idóneos apoyos técnicos considerando impactos ambientales que garanticen las áreas de sesión comunes y proporcionales a las nuevas urbanizaciones? ¿Cómo controlar ese desenfrenado proceso de urbanismo estilo pirata? Esa es Luz Marlene Bustos Torres. Entonces le damos la palabra, y estas son las últimas preguntas, Jorge. Victoria Valencia, Fabio Mariño y María Fernanda Jiménez. Entonces diría Victoria Valencia. Bueno, perdón porque Victoria también acabó de salir, pero me permito yo comunicarles a ustedes, a Jorge, saludarte, hombre. Habla Milton Molano acá. Qué gusto, Milton. ¿Cómo estás? Pues bien, hermanito, vea, lo que dice la compañera es lo siguiente, que dada la experiencia que se viene dando en algunos municipios de aquí del departamento del Cauca, y en consecuencia de lo que se puede venir a futuro, digan ustedes, una vez termine esta pandemia, la crisis de hecho va a ser evidente. ¿Qué posibilidades hay de que podamos también, de manera estratégica, proyectar los famosos trueques que se vienen dando a nivel de algunos municipios y en especial también con los MISAC, que han ya dado como muestra de esa práctica, y empezar a mirar de manera muy responsable las consecuencias en términos de la crisis alimentaria que se avecina. Eso sería lo que me comentó la compañera para que te lo transmitiera. Gracias, Milton. Listo, Fabio Mariño. Gracias. Reiterar el aprecio y el abrazo y el saludo para todos, toditos en este encuentro. Quisiera con una inquietud, Jorge, además pues de la felicitación porque hiciste en tu exposición un dibujo muy apropiado de esta geopolítica, de esta geografía humana que en el país estamos viviendo. Sobre todo en el tema de la ubicación con que precisas el ataque a lo local, el ataque a lo territorial, porque es donde se está desarrollando cierta emancipación política, cierta decisión autónoma. Correcto. Y claro, para eso, Jorge, explicaste muy bien cómo usan ya las formas de terror, de presión, de intimidación, que son comunes en esta triste historia nuestra. En ese sentido, coincido en que necesitamos trabajar sobre ese tema de la defensa de lo territorial, la defensa de lo local, pero eso quiere decir la vida, el ambiente, los liderazgos y sobre todo este escenario de las decisiones. Por ello, sí, chévere que poderte preguntar lo siguiente. Tengo la sensación que este accidente que le ha sucedido a la humanidad con el San Bicho ese, con el COVID-19, con un numerito ahí de referencia interesante, para mí es bueno. Yo lo he asumido en lo positivo, soy optimista del acontecimiento que está sucediendo. Lo asumí como bien porque, como tú decías al principio,
un invisible enemigo arrodilló a la humanidad, la obligó a unos cambios trascendentales. Sí. Nos obligó a unos comportamientos distintos y con eso se demostró que es posible vivir sin lo ostensible, sin lo fastuoso, sin ese mercado consumista que es el capitalismo, para no llamarlo de otra manera. Por lo tanto, estoy convencido que está en bien los cambios que el virus trajo, está en bien. Y esos cambios, para trasladarlos a la política y terminar con la inquietud, siento que ha habido una muy buena parte de colombianas y colombianos que en los últimos tiempos han tomado una decisión autónoma, han venido actuando. De ahí que Gustavo tome la iniciativa de convocar a esta desobediencia y tendrá que hacerse de la manera y de la forma en que cada localidad, en cada territorialidad se dé. Por lo tanto, convencido de que los cambios se están dando porque los cambios los impuso el bicho, convencido de que hoy es posible vivir sin el carro de los 200 millones, ni el anillo de los 100 millones, ni el reloj que le robaron al Ñeñe en Brasil, etcétera. Sin eso fastuoso es posible vivir, y en concreto es posible vivir sin uno de los instrumentos mayormente criminales desde la economía, como es la banca. La banca es el instrumento capitalista del crimen que acapara, como está demostrado con la cosa esta del doctor Duque poniendo la plata allí. Por lo tanto, Jorge, ¿cómo hacemos, hermano, desde esta experiencia que has presentado y desde esta muy buena exposición? ¿Cómo hacemos para que esos 8 y más millones de colombianas y colombianos que tomaron una decisión autónoma hace año y medio, decisión sin pagarles, decisión sin la manipulación, decisión sin el transporte, decisión sin toda esa manipulación de la corrupción en el momento electoral tan importante, ¿cómo hacemos para atraer a esa otra mitad de colombianos que están en el otro lado manipulados, engañados, generalmente por temor, generalmente también por la imposición? ¿Cómo hacemos para atraerlos y que en el 22 no vayamos a tener el miedo, en el 22 no vayamos a tener el temor de que por una cifra... Fabio, qué pena, pero son 30 segundos y tenemos otras preguntas. Pero Ya termina, Fabio. Termina, sí. Fabio, termina. Que termine. Sí, sí. Que termine. Qué pena. Fabio. Que termine la pregunta. Sí, sí. Debe volver a encender el micrófono. Es que automáticamente se apaga ya cuando... Entonces no se dio cuenta que está apagado. Sí, gracias. Es solamente con la experiencia local tan importante de Popayán, con esa mirada que hizo, ¿cómo hacemos para atraer a esa media Colombia que está engañada, manipulada, asustada, atemorizada, y que es la que vota por ellos, la que los entiende, la que los apoya? ¿Cómo hacemos para atraerlos para este lado, haciendo énfasis en la experiencia local? Muchas gracias. Gracias, Fabio. César, y gracias, Jorge. Bueno. María Fernanda Jiménez. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, María Fernanda. Qué gusto poder escucharte, Jorge. El gusto es mío, María. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Pues quienes hemos estado haciéndole un seguimiento a lo que va hasta el momento de la administración municipal actual, en donde hemos leído el plan de desarrollo, hemos estado participando en los espacios con Andrés Felipe, acompañándolo en algunos espacios precisamente de construcción del plan, y también pues desde el trabajo de base que hacemos en nuestras comunidades, desde las juntas de acción comunal.
hemos visto que esta administración, y bueno, pues siguiendo también el diálogo con algunos líderes y lideresas de la campaña, que pues siguen moviéndose desde sus comunidades, hemos visto que esta administración le está jugando como a decirle a todos sí. Sí. Digamos que Sí. en palabras vulgares está de patas abiertas, como me lo han dicho varios líderes. Entonces, nos preguntamos cómo le hacemos control, ¿no? A este tipo de discurso populista que busca hacerse amigos y amigas de la ciudadanía simplemente desde el ser condescendiente, pero pocas veces realista. Y esto lo hago precisamente con el ánimo de ir ambientando como a las elecciones que se vienen para el 22, pero también para hacernos un llamado a nosotros a nivel interno de quienes estamos dispuestos a construir Colombia humana de manera real y concreta, transformando territorios. Entonces, y sabiendo que somos minoría en el Consejo, sabiendo que también las veedurías ciudadanas es lastimosamente una cultura que no se respira y que todavía es incipiente. Gracias. Bueno. Listo, Jorgito, con estas terminamos. Sí, no, yo pienso que hay cosas sumamente fuertes de lo que se ha planteado que escapan a lo que se puede hacer desde estos espacios tan locales. El tema de la banca, por decir algo, estas son cosas complejas, pero yo creo mucho en dos cosas. Yo creo que es fundamental dar respuestas locales, construir respuestas locales. El escenario está en lo local para nosotros, no solo porque finalmente es donde podemos actuar, sino porque es donde yo creo que realmente está la solución. Y es en el espacio local donde vamos a encontrar caminos para poder desarrollar el tema de la seguridad alimentaria. Lo que pasa es que se necesita, pues por supuesto, que ojalá hubiera un concurso fuerte del sector público en este tipo de decisiones, pero el tema de la crisis alimentaria es algo que yo veo que se nos viene encima dentro de muy poco si el tema de la pandemia continúa, y eso va a generar una situación bastante desesperante para todos nosotros, y puede ser de dimensiones imprevistas. Entonces, la necesidad de encontrar salidas locales a ese tipo de desafíos es fundamental. Por eso nosotros estábamos planteando el tema. Bueno, pero ya no importa lo que se planteó, sino hacia dónde debemos ir. Debemos ir hacia todo este tipo de políticas que apunten a fortalecer estrategias de seguridad alimentaria y de producción de alimentos en el entorno directo de las ciudades, como cinturones de producción de alimentos que generen seguridad. Lo otro que a mí me parece fundamental es impulsar iniciativas de emprendimientos sociales solidarios. Los emprendimientos sociales solidarios son fundamentales ahora. Emprendimientos sociales que conecten la gente que tiene algún nivel de producción con las personas que están demandando servicios y bienes aquí en la ciudad de Popayán. Por ahí había una plataforma que se estaba construyendo o que se iba a construir, no sé eso hasta dónde logró avanzar, en donde conectaba donde conectaba gente que produce cosas, pequeñas manufacturas, o que produce alimentos como varios sectores campesinos de nuestra ruralidad payanesa, y que ofrece eso a través de un aplicativo virtual, y que conectamos a toda la ciudadanía a eso, con un eslogan muy concreto: compre solidaridad. Defendamos nuestros ingresos, que circule la economía en nuestra ciudad con lo poco que tengamos. Entonces yo pienso que las claves están en este tipo de cosas, en la asociatividad y en la solidaridad, y ese tipo de emprendimientos son los que debemos apoyar. Dejaron una gran cantidad de recursos con el D1 para entregar alimentos. Imagínense la enorme oportunidad que supuso eso
para poder haber dinamizado economías. En este momento la clave de todo el ejercicio de la inversión pública, si se fuera consciente de las enormes necesidades que tiene la población, deberían ir en clave de cómo se contrata la mayor cantidad de personas para que desarrollen una obra pública, no a un contratista con el que hay que cumplir una responsabilidad de la financiación de la campaña. Entonces cambian las dinámicas totalmente, ¿ves? Entonces, porque lo fundamental para nosotros es que se irrigue de recursos en la economía, en la población, en la base. Entonces, yo siento que esas construcciones de propuestas económicas que no son nuevas, esto es viejísimo, pero que hay que insistir en ellas, en las asociatividades, en las propuestas de solidaridad para que se mueva la economía entre nosotros, son el camino que hay que hacer y que ojalá hubiera el apoyo de lo público para este tipo de iniciativas. Sobre la construcción de movimiento, yo le tendría que decir a Mafe y a los demás compañeros que personalmente yo no me opongo a que hayan esfuerzos de construcción partidaria. Si hay compañeros que quieren avanzar en esa dirección, que lo hagan. Yo he participado en construcciones partidarias hace muchos años, he participado en varios escenarios de construcción partidaria. Y al final yo siento que las construcciones partidarias se quedan muy pequeñas frente a la enorme dinámica de las ciudadanías. Entonces, pero no me opongo a esos procesos, si los quieren avanzar, que los avancen. Lo que sí me parece a mí útil es crear escenarios para desarrollar pensamiento crítico ciudadano. Eso sí me parecería también importante, no es que salir con eso, sino que también es importante. Lo que habría que mirar es cómo hacerlo. Yo a veces me freno un poco frente a las iniciativas, porque también... Jorge, Sí. disculpa, es que creo que tu micrófono está rozando con la chaqueta y genera un ruido bien tenaz. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, sí. Ah, ok. Entonces lo que yo quería decir es que me parece que no nos podemos oponer a que compañeros quieran hacer una construcción partidaria, a que se avancen en esos procesos, pero yo insistiría mucho en que busquemos escenarios que permitan construir pensamiento crítico en la ciudadanía, pensamiento crítico sobre los servicios públicos, que se promueva una línea de discusión de servicios públicos, que se arme lo que están haciendo los compañeros, que hayan otras iniciativas, no importa, pero que se construya una virtualidad donde pensantes sobre el tema de los servicios públicos podamos realmente votar corriente y hacer cosas. Debemos romper eso que hay tan acendrado en Popayán, donde a todo el mundo le da miedo opinar porque no quieren tocar callos, que qué pena, que se disgusta o se enemista, pues se pone en malos términos con el gobernante, con el gobernador o con el alcalde. Por eso es que somos independientes económicamente y somos independientes políticamente, para poder decir las cosas. Así que tenemos que construir escenarios críticos y que no nos dé miedo opinar. Entonces yo creo mucho que eso fortalece y dinamiza movimientos ciudadanos fuertes. Así que valdría la pena mirar cómo hacemos esto. Y como lo que yo te decía es que a veces tengo miedo porque yo tengo limitaciones de tiempo y de una gran cantidad de cosas y no me quiero meter en compromisos que finalmente no pueda cumplir, pero yo sí creo que esa línea de acción valdría la pena impulsarla. Sobre el tema de la construcción, y eso se tiene que hacer desde espacios de territorialidad. Sobre el tema de las veedurías ciudadanas y las curadurías, por supuesto, pero sinceramente hay preguntas frente a las que yo no tengo una respuesta concreta, y la verdad esa es una de ellas. Yo siento que hay demasiada corrupción en espacios públicos, en escenarios públicos muy fuertes. Yo no puedo entender cómo para algunas cosas la autoridad ambiental del departamento sí se oponga, pero para otras se hacen los de la vista gorda, o sea, y todo eso no obedece a criterios técnicos ni científicos, sino a un tráfico vergonzante y vergonzoso de la politiquería. Por eso hay que derrotar ese tipo de políticas. Yo estoy absolutamente convencido de que hay que hacer eso. Estamos en una cultura de la violencia, de la banalidad, donde la honestidad, la transparencia, la solidaridad son valores que se consideran, pues que no sé, pero nosotros
nosotros hemos decidido transitar por ese camino, lo hemos hecho toda la vida, no somos cooptables por los partidos tradicionales, ellos lo saben, y me gusta mucho hacer parte de colectivos de gente que de este tipo de peleas, así que muchísimas gracias a todos, y bueno, hay que seguir participando, y te agradezco muchísimo, Andrés, que me hayas invitado a este espacio para ver a mis amigos, para ver a Mafe, para ver a Fabio, que hace rato no lo veía, para ver a Bertica, a mi querido amigo Alejandro, para ver a Walter, a Danilo, a Bertica, a Nelson, gente extraordinaria. No importa dónde estemos, y si, en algunas cosas coincidimos, en otras no, pero qué carajo, la amistad está fuerte con todos ustedes, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorgito Orano, muy bien. Estaba Gilberto Coronado por acá. Ah, Gilberto también estaba, no lo vi, lo hubiera saludado. Pero avancemos, compañeros, avancemos, así no podamos estar en todas, pero tenemos que seguir. Y muchísimas gracias. Bien, siempre, gracias, Jorgito. Siempre la tertulia la cierra, la tertulia la cierra Walter, así que Walter tiene la palabra, por favor. Dale. Jorge, es resaltar cuatro aspectos de todo. Particularmente quieren desvertebrar. La idea es resaltar cuatro aspectos de tu intervención. Se quedarán muchos por fuera, pero centralmente uno, el tema de cómo eres un dirigente social, un dirigente centrado en el tema de derechos humanos, un gestionador, tema de la ONG que has dirigido, pero también un hombre que logró hacerse a la voz de los payaneses para poderla expresar durante el ejercicio electoral y posterior. En lo local, la propuesta de la ciudad-región sigue siendo el elemento dinamizador y central. Es central, sí. Es cierto. El tema de la seguridad alimentaria es fundamental e incluso en el terreno del urbano lo planteas, sí, y los emprendimientos sociales allí. Hay un tema que conocemos, digo conocemos porque lo trabajé también contigo en la fundación, el tema de este modelo de pacificación tipo Urabá, ¿cierto? Que es un cazador que viene siendo el Estado, entre otras porque le dejó el manejo del orden público a la mafia de la coca y de la minería ilegal, pero viene en ese ejercicio de pacificación tipo Urabá, o sea, de tierra arrasada. Tercero, usted le habla a su movimiento, a su Popayán humana, a su estructura política, y le dice que es necesario fortalecerse organizativamente, que es necesario trabajar acuerdos amplios con sectores alternativos hacia el tema parlamentario y hacia el tema más adelante presidencial y esto, y les llama a crear comités temáticos para la Popayán humana que acompañen al concejal. Que acompañen el proceso, todo. La cuarentena humana, como es un espacio plural y diverso, ¿cierto? Te permite invitar gente de todas las visiones y todas las opiniones. Y por último, resalto que una cosa que hemos venido trabajando acá, lo hemos venido hablando mejor con varios tertuliaderos también, y es el crear la política pública de participación a partir de la experiencia de los puestos de control. O sea, no existe política pública contra los virus, en ninguna parte, en ninguna, ¿cierto? Y entonces es fundamental retomar la experiencia de los puestos de control, lo que ha significado ello como participación comunitaria, y termino con esto, crear pensamiento crítico ciudadano es el llamado tuyo finalmente que haces, crear pensamiento crítico ciudadano. Para terminar, quiero recordarles que el próximo martes a las 6:30 estará con nosotros, y te invitamos, Jorge, si puedes estar, Yolanda Garcés, directora de la ANDI, contándonos ese proceso de Corpopalo, que hay un proceso allí de conversación y de acercamiento y acuerdos entre los campesinos, los indígenas e industriales. Perfecto. Y un minuto para que te despidas de todos nosotros, agradecerte inmensamente por haber estado con nosotros. Un abrazo gigante y tienes la palabra. No, pues simplemente agradecerles a mis amigos de la cuarentena humana el hecho de que me hayan invitado después de las elecciones
y después de un escenario donde fuimos a varios medios de comunicación para agradecer a la ciudadanía el apoyo que ha recibido este proceso, pues después de todo eso, este es prácticamente el primer espacio donde nos hablamos entre varios amigos, ya hablando más de temas públicos y políticos, así que les agradezco muchísimo la oportunidad. Y pues yo sé que tenemos muchísimas limitaciones y una gran cantidad de cosas, pero también tenemos una enorme responsabilidad de ayudar a impulsar este carro, y vamos a llamar a todas nuestras amigas y amigos a empezar a volver a crear esos círculos de discusión y de iniciativas ciudadanas. Pienso que es la tarea que corresponde hacer, y voy a tratar de aportar lo que pueda en ese proceso. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Me alegró muchísimo volverlos a ver. Qué alegría ver a Danilo ahí cruzado, qué rico, un patriarca, oiga. También Alejandro, qué bien. Milton, tanta experiencia, Alejito, qué rico. Gracias por reconocer la edad. Qué gusto, hermano.